hayan estado aquí presentes para conocer una noticia que es dentro del ámbito personal y bueno, pues es una verdadera historia de terror. Y esto lo quiero hacer público para evitar que otras personas puedan sufrir daños en su vida, en su humanidad de manera irreparable, como ha acontecido conmigo. Bueno, pues les platico que en principio, como toda mujer, bueno, pues siempre quieres verte mejor, ¿no? Quieres lucir siempre con una apariencia aceptable, muy, pues recurres a médicos. En este caso yo recurrí al doctor Alejali Sade, que es un médico estético muy reconocido en esta ciudad de Tampico y en otros lugares también. Y bueno, pues llegué a él porque de principio, pues las credenciales las tenía o las tiene. Sin embargo, bueno, pues mi primera consulta, acudí, me presenté con él, le referí el servicio que yo necesitaba, que yo quería, que era un aumento de pantorrilla. Él me comentó que sí, me podía realizar esa operación y únicamente, bueno, sin mediar algún otro estudio que estudios, análisis preoperatorios, fue como me realizó la cirugía plástica de aumento de pantorrilla. Cuando acudí a la primera consulta, él me dijo que la operación sería ambulatoria, que el mismo día de la operación saldría después caminando, eso sí, con un dolor intenso o como consecuencia de la misma operación. Y bueno, pues así fue la primera consulta. Llegó el día de la cirugía, me interné en la clínica Sport Clinic, en la que él en ese entonces laboraba y practicó la cirugía. ¿Dónde se ubica la clínica? En esta ciudad de Tampico también, sobre el Boulevard, me parece. Avenida Hidalgo. Sport Clinic. Y bueno, pues fui atendida en la clínica, practica la cirugía y en el postoperatorio yo despierto con un dolor inmenso de pantorrillas. Yo quería cortarme las piernas del dolor tan increíble que nunca jamás había sentido en la vida, y creo que pues eso no se desea a nadie. Un dolor que fue constante, las piernas hinchadas, una incapacidad para caminar. ¿Qué fecha fue con la operación? La operación me la practiqué en el 2019. En junio del 2019. Y bueno, pues desde ese momento yo salí de la operación pisando o con el plantar de pie equino. Es decir, no podía 90 grados sostener el talón en el piso, sino que pisaba yo de puntillas. El doctor me dijo que eso era normal. El doctor me refirió que el dolor iba a ir cediendo con los medicamentos y que necesitaba desde ese momento realizar terapias de rehabilitación. Obviamente, pues yo tenía un dolor inmenso, le dije que no me iba a ir del hospital porque me sentía muy mal y salí al día siguiente en silla de ruedas. El dolor fue disminuyendo muy poco debido a los medicamentos tan fuertes que me daban para el dolor. Seguía la hinchazón, seguía yo caminando con pie equino. Inmediatamente recurrí a las terapias como él me lo indicó, y fue así que estuve desde ese momento en constantes terapias
para la rehabilitación. Para mí esto era normal porque el médico así me lo externó. Él nunca me refirió que había cometido una lesión o qué había hecho en esa operación. Resulta que muchos años estuve en terapia en varios hospitales de la ciudad de Tampico, como la Beneficencia Española. Estuve también en el Hospital Semaín recibiendo terapias de rehabilitación y con esas disminuía el dolor. Sin embargo, no cedía ni podía yo caminar como normalmente lo hacía. ¿Estas afectaciones continúan en la actualidad? Desde luego continúan y aún más graves, ¿Por qué? porque eso ha generado un deterioro, en mis rodillas, un deterioro en la cadera, en la espalda, al grado en que hay ocasiones en que no puedo caminar del dolor. ¿Por qué si la cirugía fue en 2019 apenas se está dando a conocer? ¿Hubo alguna lentitud en los trámites, en el proceso legal? ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Sí, yo seguí en terapia tal y como me lo refirió o me indicó el médico por muchos años. Él me dijo, toma terapia de rehabilitación, y durante aproximadamente 7 años, varios años, estuve tomando terapias de rehabilitación y solo tenía una mejoría. Iba yo a consultas con otros médicos especialistas de aquí de la ciudad, incluso de la Ciudad de México, para que me dijeran qué era lo que en realidad yo tenía, por qué yo caminaba así, por qué a pesar de las terapias necesitaba, o sea, por qué no podía caminar. Recorrí infinidad de médicos y los médicos me preguntaban, les contaba la historia de quién me había operado y lo único que me decían, sigue en rehabilitación, sigue en rehabilitación. El gremio, como lo sabemos, el gremio de médicos, pues cierran filas cuando se da un caso de estos y pues yo no tenía más que seguir en rehabilitación. Ante mi insistencia, porque yo no sabía qué lesión tenía en realidad, solo que no podía caminar, es que un médico de aquí de la ciudad de Tampico me ordenó, y así como que pues ya por su insistencia me ordenó unos estudios, una electromiografía. Esa electromiografía me la realicé con el pasar obviamente de todos estos años, me la realicé en la Beneficencia Española, y ahí en ese momento de realizarme el estudio me refirieron del resultado de ese estudio que yo tenía una lesión en las piernas derivada de esa operación, y la lesión era que el médico había cortado el nervio tibial y peroneo. Esa era la razón por la que yo no podía caminar. Hasta ese momento que tuve conocimiento que en realidad y qué tipo de lesión tenía, es que yo emprendí una acción legal. Antes no conocía, porque yo no soy médico, que tenía ese tipo de lesión. Y no debía haber hecho eso. Que no, bueno, no, claro que no. Esa fue una mala praxis. Él en ningún momento tuvo que haber cortado esos nervios. Ese fue un error cometido por el médico. ¿Se lo confirman los profesionales que sí hubo un error? Exacto. Me lo confirman profesionales y dictámenes médicos. Y después de estos dictámenes médicos, ¿usted tuvo algún acercamiento con el doctor? Yo, después de que tuve conocimiento, emprendí la acción legal. Ya no lo vi. Ya no lo vi hasta después de que pues tuvimos un desahogo de unas pruebas, y fue como años posteriores lo volví a ver. Sin embargo, él, a pesar de que ya conozco la lesión que él me provocó en la cirugía, no se ha querido hacer responsable de esas lesiones. Un neurocirujano de la ciudad de Tampico también me extendió un certificado médico en donde me indica que esta lesión que provocó el doctor Sade
es irreversible. No hay manera de cómo repararla. ¿Y en qué hospital presta servicios el doctor? El doctor Sade ahorita. actualmente da consulta en el hospital Ángeles, en el hospital Ángeles. Ahí está el doctor. Él ya conoce, obviamente, porque bueno, yo emprendí esa acción legal, y él definitivamente no quiere hacerse responsable de estos daños. Ahora yo me pregunto, ¿qué precio tienen sus manos? ¿Qué precio tienen sus pies? ¿Cuál es el precio de su cuerpo? Él no ha querido acercarse a platicar con nosotros y bueno, pues esa forma de evadir su responsabilidad es la que ahora me trae en este momento. ¿Cuándo presentó la denuncia formal al Ministerio Público? Bien, aquí entramos nosotros, doctor Luis Flores García, servidor. Gracias por atender esta plática. Bien, a raíz de lo que ya la doctora Nancy Juárez les ha platicado, acude con nosotros para interponer la denuncia y demanda respectiva. Interponemos una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado aquí en la zona sur de Tamaulipas, en Tampico. Cayó en la unidad número 3, la unidad general número 3 en Tampico, con el agente del Ministerio Público Leocadio Rivera González. ¿Qué número de carpeta es? El número de carpeta, Ahorita, fue por daños. ahorita, sí, por responsabilidad médica, por la mala praxis realizada. A raíz de esta denuncia se interpone en junio del 2022, es decir, luego de que a la doctora le estuvo el propio médico doctor Ale Jalil Sade, diciendo que era recuperable su salud en el sentido de las rehabilitaciones, y cuando ella se hace el estudio en junio del 2022 y se hace conocedora del hecho delictivo, es cuando nosotros interponemos la denuncia, que nos lo permite la ley y no hay prescripción al respecto, es decir, estuvimos en tiempo y forma para presentar la denuncia respectiva. Desde el 2022 a la fecha, el agente del Ministerio Público integra la carpeta, ya más de 2 años, decreta un no ejercicio de la acción penal, es decir, a todas luces el agente del Ministerio Público nos refiere textualmente a la doctora Nancy que para él y para el doctor Ale Jalel no hay delito, ¿sí? Ya ustedes imaginarán los actos de corrupción que se están dando en este asunto con este caso. Acudimos al Poder Judicial del Estado a través del juez de control. El juez de control revisa la carpeta y refiere que para él sí hay delito. Revoca el no ejercicio de la acción penal y le ordena a la gente del Ministerio Público integrar la carpeta y ejercer acción penal. Es este día, después de ya junio del 2022 a la fecha, que el Ministerio Público no ha hecho caso a la orden o al mandato del Poder Judicial del Estado. Nosotros queremos hacer mucho hincapié en que la doctora fue juez federal y que esto no ha sido o no se ha utilizado por parte de nosotros, por parte de ella, para poder decirle a la gente del Ministerio Público, intégrala, si no vamos a actuar de otra manera. La licenciada ha pedido inclusive que no se toque en su momento, cuando era funcionaria público, que no se tocara su función pública con esto. Nunca se pidió ningún favor, no se ha pedido absolutamente nada, lo podrán ver ustedes con el transcurso del tiempo, ¿no? Si ella hubiera querido, hubiera tenido la posibilidad, lo hubiera podido hacer. Ella no ha mezclado esa relación, ¿no? Entonces, esto ha sido trabajo legal y desafortunadamente por el otro lado, textualmente, por personal. Sí, claro. Bueno, resulta que en el 2012 me realicé una operación estética de aumento de pantorrilla con el doctor Ale Jalil Sade. Practicó la cirugía y a partir de ese momento del posoperatorio yo presenté la pisada de pie de equino, un dolor intenso de pantorrillas. Sin embargo, él me dijo que esto era normal, que era derivado de la operación y que necesitaba rehabilitación, seguir rehabilitación por mucho tiempo, casi diarios,
porque el dolor es inmenso en los pies, en las rodillas, en la cadera y en la espalda. ¿Cuánto gasta mensualmente en medicamentos? Gasto mucho dinero en medicamentos y en terapias. Sigo en Mensualmente. terapias. Todavía siguen. Sí. El Poder Judicial de Tamaulipas no les ayuda nada, ¿qué auxilia? Aquí estás. Bueno, el Poder Judicial ha sido puntual en atender. Nosotros seguiremos con el Poder Judicial porque es el que ha ordenado al fiscal que cumpla con su función. Ya tenemos una denuncia y una queja en Ciudad Victoria también. Seguiremos tocando la puerta del fiscal general Irving Barrios Mujica y del gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal. Te queremos comentarles que tenemos dos procesos a la par, que es uno el penal y otro es el civil, en donde se está pidiendo una responsabilidad por el daño moral, la indemnización, y ya hay una pericial inclusive en donde se está informando que todo el daño que se le ha causado y la reparación del daño asciende a más de 35 millones de pesos. Entonces seguiremos atendiendo esta situación y hasta que nos den el resultado. La última instancia. Así es. Gracias. 35 millones de pesos es el daño. Es el daño. Nancy Juárez Salas. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.